Vamos a leer Marcos 9, del 17 al 19. Yo sé que no tenemos diapositivas, pero yo voy a ir leyendo, ¿ya? Entonces es Marcos, por si alguien quiere anotar, Marcos 9, del 17 al 19. Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Hasta ahí. Y acá podemos ver que los discípulos, aún andando con Jesús, conociendo lo que Él hacía, como el respaldo que Él tenía, aún ellos, habían áreas que estaban en incredulidad. Y si ellos siendo sus discípulos, ¿cuánto más nos puede pasar esto a nosotros, verdad? Y que haya incredulidad en nosotros no quiere decir que no tengamos fe o que no creamos en el Señor, ¿verdad? Porque hemos visto cómo Él ha transformado nuestra vida, cómo Él nos ha sanado, cómo Él nos ha salvado, ha restaurado nuestra familia. Él ha hecho cosas con nosotros, nosotros creemos en Él, ¿verdad? O si no, no estaríamos ninguno acá, ¿verdad? Estaríamos haciendo otras cosas. Venimos porque creemos en Él, porque Él ha hecho cosas en nosotros. ¿Qué es la incredulidad? Es la dificultad para creer en algo. Es escepticismo, es desconfianza, es sospecha, es recelo y también es duda. La Biblia dice en Romanos que a cada uno se nos entregó una medida de fe, ¿verdad? Y nuestra fe ha ido creciendo en la medida que la hemos ido ocupando, ¿verdad? Mi apóstol dice que la fe es como un músculo que a medida que uno va ocupando, ejercitando, va creciendo, ¿verdad? Pero en nuestro caminar como cristianos, muchas veces entra la incredulidad en nuestra vida. Pero en esta noche el Señor me dirigía a este lado. Quiero preguntarle a quién le han entregado una palabra profética. ¿A quién se ha acercado un profeta, verdad? Yo creo que todos. O lo mismo el papá cuando predica y él lanza una palabra profética y uno va y la toma, ¿verdad? A veces puede ser de sanidad, puede ser de nuestra familia, puede ser de, así como decía el diácono Felipe, de una casa que el Señor le proveyó, de las finanzas, de un negocio, y así muchas palabras proféticas que a lo largo de nuestro caminar como cristianos nos han ido soltando. Pero ¿qué pasó en la espera? Hay muchas palabras proféticas que aún no han llegado, ¿verdad? A mí no me ha llegado todas las palabras proféticas, ¿verdad? A muchos de nosotros que estamos acá, hay palabras proféticas que hemos esperado con ansias, quizás por años, y no nos ha llegado. ¿Y qué ha ocurrido en la espera? Ha entrado en nosotros la incredulidad. En esa área, no es que seamos incrédulos en todas las áreas, sino que hay palabras específicas que Dios ha soltado sobre nuestra vida y al esperar tanto tiempo o porque no ha sido en el tiempo que nosotros esperábamos, ha entrado incredulidad en nuestra vida. Y a Dios no le gusta la incredulidad, ¿verdad? La incredulidad, como dice ya el título de este tema, nos paraliza, nos desmotiva, nos desgana, daña nuestras emociones porque creemos que a lo mejor el profeta se equivocó, que no era para mí la palabra, era para la persona que estaba al lado y entra la duda en nuestra vida.
porque esperamos esa palabra. Lo mejor es que tu familia llegue a Cristo y tú ves cómo el diablo la está destruyendo y tú ansías que venga, o que venga tu esposo contigo. ¿Cuántas veces te han profetizado al respecto y tú estás esperando? Pero en la espera muchas veces como que desertamos esa palabra y la dejamos ahí al lado y no la creemos. Y limitamos a Dios con esto. Hacemos a Dios pequeño, lo limitamos a lo que nosotros creemos, porque como no llegó en el tiempo que nosotros esperábamos, nosotros hacemos a un lado y hacemos a Dios pequeño, porque decimos, esa palabra no se va a cumplir en nosotros. Y Dios conoce los tiempos. Si no te ha llegado es porque Él conoce los tiempos. La Biblia en Jeremías dice que Él escudriña nuestra mente, Él conoce nuestro corazón, y si no ha llegado esa palabra es porque aún no estamos preparados. ¿Verdad? Él es nuestro papá, y todos los que somos papás, a veces nuestros hijos nos piden cosas que nosotros como papá sabemos que a él en este tiempo lo van a dañar, porque está muy chico, ¿verdad? Porque no tiene la madurez suficiente para recibirlo. Y asimismo es Dios con nosotros. Sabe que si esa bendición llega a nuestra vida y no estamos preparados, más que una bendición va a ser una destrucción para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. ¿Me dice amén? Voy como avión. En Marcos 6, 5 y 6 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Acá podemos ver que la incredulidad de esa aldea paralizó al Señor a hacer milagros en ese lugar. Aún a Jesús, por la incredulidad de la gente, Jesús no pudo sanar más personas, no pudo hacer más milagros. Nuestra incredulidad limita lo sobrenatural en nuestra vida. La incredulidad endurece nuestros sentidos, nos ciega, bloquea nuestra mente. Porque cuando ya estamos en ese modo incredulidad, por mucho que mi apóstol esté aquí soltando palabra, por mucho que vuelvan a profetizar, tú ya no estás recibiendo esa palabra. Está bloqueada tu mente, está bloqueado tu corazón a causa de una, de dos o tres palabras que no se han cumplido en tu vida. Pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. La incredulidad nos hace ponernos religiosos, nos hace ponerles estructuras al Señor, decir hasta dónde Él puede llegar en nosotros. Porque como no estamos creyendo, le ponemos la estructura, ya no creemos tanto en lo sobrenatural. Y muchas veces, no sé, al principio cuando la gente viene, nosotros que somos cristianos, cuando viene nuestra familia o amigos que no son cristianos, cuando tienen problemas, no sé si a ustedes les pasa, pero a las primeras personas que vienen son como a los cristianos, a nosotros mismos. Viene nuestra familia o amigos a pedirnos oración, y al comienzo, ¿qué hacíamos? Vamos con todo, así como con toda la fe, orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Pero cuando entró en nosotros la incredulidad, ya dejamos de hacerlo. Quizás no te has dado cuenta, pero han venido a hablar contigo para que ores por sanidad o por cualquier área, y tú dices, ya, pero después. Más ratito, ¿podéis venir mañana? Ahí tengo tiempo para orar por ti. Y en realidad es porque estás evadiendo, porque en realidad tú sabes que no estás creyendo, no estás seguro de orar porque no sabes si Dios va a hacer lo que tú estás diciendo. Quizás eres un líder de casa de paz, eres un mentor, a lo mejor ha llegado gente a tu casa de paz que estás enferma. Y que nos han enseñado que hay que demostrar el poder sobrenatural, ¿verdad? Lo que ocurre acá en la iglesia tiene que ocurrir en una casa de paz.
y ya no está ocurriendo porque no estás creyendo. Porque dices, ¿y si no resulta? Porque como el Señor a mí todavía no me responde, a lo mejor a Él tampoco le va a responder. Y lo limitas al Señor a causa de tu incredulidad. Por eso ya no quieres orar, por eso buscas excusas, que estás cansado, que no quieres. Y en fin, puedes buscar 1000 excusas para no hacer lo que Dios te manda a hacer. Por una sola causa, que es que ha entrado la incredulidad en tu vida y te ha paralizado. Y la verdad es que no es una crítica para ustedes, no es que uno lo esté atacando, porque yo creo que a todos, a todo nivel, desde el apóstol hacia abajo, hay áreas en que el Señor a uno no responde y estamos esperando, pero depende de nosotros cómo estamos esperando esa palabra. Muchas veces no nos damos cuenta que esa palabra que te entregaron, tú como que la dejaste allá a un lado y sabes y sientes que el Señor no la va a cumplir. En una oportunidad, una discípula que está por ahí me pidió que orara por su hija que no es cristiana para que llegara a la iglesia. Y yo fui a su casa, oré por ella, oré por su hija. Y después yo volví a mi casa y empecé a pensar y yo dije, pucha, el Señor ha prometido tantas veces. O sea, ha entregado una palabra a mi mamá, a mí, que va a llegar mi papá, a mis 2 hermanos. Y aún hasta el día de hoy no llegan. Y ese día yo me di cuenta, en el 2022, porque hoy día lo busqué, José, en el 2022, y me di cuenta que yo, como que yo ya no creía esa palabra, yo la deseché. Pero después yo dije, no, si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Y sé que no me voy a morir hasta ver a mis papás aquí, hasta ver a mis hermanos restaurados. Porque la espera, eso ocurre. La espera, eso ocurre con nosotros. Nos dolemos, nuestras emociones se duelen. Pero está en nosotros, en cómo esperamos. Yo tengo la certeza firme que yo los voy a ver acá. Se los voy a presentar. Así que sí que te está pasando, gracias, pastor. Si te está pasando, no creas, no te sientas culpable, porque a todos de una u otra forma, como cristianos, nos pasa esto. Solo que la espera no es fácil. Y en la espera el diablo ataca nuestra mente para esto mismo, para dañar nuestras emociones. La incredulidad hace que comencemos a creer en nuestras capacidades, en lo que a nosotros nos resulta más fácil. Quizás a ti te dijeron que ibas a ser un empresario, que ibas a tener un negocio propio, ya no trabajando para otros, ya no dependientes de otros. Pero tú ya no crees tanto eso. Mejor voy a orar para conseguir un trabajo si es que no lo tienes. Mejor comienzas a orar para que si estás trabajando te llegue un bono. Es más fácil creer eso, ¿verdad? Que te llegue un bono a creer lo que Dios dijo, que tú ibas a ser un empresario, en lugar de abrir un negocio, de buscar oportunidades para que tu negocio comience a funcionar. No te quedas y condicionas a Dios a lo que tú crees, a lo que tu mente limitada cree que es más fácil. Pero Dios no tiene límites. Servimos a un Dios que no tiene límites. No lo limitemos a causa de la incredulidad. Les voy a nombrar 5 señales de una persona incrédula. Acá usted puede ver si se puede identificar con alguna de ellas. Dice que es irónico. En Juan 11, del 15 al 16. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus codiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él.
aquí Jesús iba donde Lázaro. Y en el lugar donde vivía Lázaro, la gente quería atacar a Jesús, quería matarlo. Y Tomás, ahí muy irónico, ya dijo, ya vamos todos entonces para que todos nos muramos. Hoy yo estudié este tema con Tomás y me cayó mal Tomás, es pesado. No sería amiga de Tomás, no. ¿Verdad? Y así como él fue irónico, así muchas veces nosotros también, no con la ironía de él quizás, pero a lo mejor te están entregando una palabra, a lo mejor mi apóstol viene cuando él viene de los viajes, viene a veces con palabra aún más revelada, con una tremenda palabra, y tú solo te limitas a decir, qué bonito, qué bonita la palabra, súper revelada. Y hasta ahí te llega, no te alcanza a llegar a la mente, al corazón, a impactar tu vida, no, porque estás ahí como, ya. ¿Y qué más? ¿Qué más nos van a predicar hoy día? ¿Verdad? Porque como no crees, como hay incredulidad en tu vida, te pones así como un poco irónico. Y ya no vienes a la iglesia con expectativas de recibir una palabra, no vienes cada domingo. Yo vengo expectante de la palabra que va a soltar mi apóstol. Porque cada palabra que viene de parte de Dios viene a ministrar nuestra vida, viene a confrontarnos, viene a liberarnos, ¿verdad? Pero cuando estamos en este modo irónico, nada me sorprende. Venimos, a lo mejor vienes porque te toca servir, porque cuando no sirves, no vienes, ¿verdad? Porque ya no tienes expectativas de venir, vienes por un compromiso, porque a lo mejor tienes compromiso con el capitán y por eso vienes y ni siquiera escuchas la palabra. Cuando viene la palabra te puedes ir a la cafetería un rato, te puedes ir al baño porque no quieres escuchar, porque si hay una palabra de Dios para tu vida, como ya no la crees, no te impacta, no entra en tu cabeza. Yo sé que ninguno aquí es como de la iglesia de la vuelta, como dice mi apóstol. La iglesia de la esquina, sí. Porque también puedes decir que a lo mejor escuchas, pero eso no transforma, te llega hasta ahí nomás. Porque como tú ya sabes todo lo que ocurre, ya llevas años de ser cristiano y solo tienes información en tu vida. Solo tienes información en tu cabeza. Así cuando la gente, cuando llega nueva y viene de otra iglesia y tiene solo información, pero la información no nos transforma. El poder sobrenatural del Señor en nuestra vida es lo que nos transforma. El Espíritu Santo, el que viene a transformar nuestra vida, no es la palabra, sino su Espíritu Santo sobre nuestra vida. No, el punto número 2 dice que no discierne el movimiento. Esto es Mateo 8 del 23 al 26. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que pereceremos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y aquí podemos ver cómo papá siempre nos predica que Jesús que nos quiere llevar a la otra orilla, nos quiere hacer avanzar en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual, nos quiere hacer avanzar en lo que Dios quiere para nosotros.
Y como nosotros estamos incrédulos, estamos paralizados y no lo estamos entendiendo, entra miedo en nuestra vida y no queremos ir más allá porque no entendemos, no queremos avanzar. El Señor quiere hacer crecer nuestra vida espiritual. El Señor quiere entregarnos aún más dones. A lo mejor hay dones reposando sobre cada uno de ustedes que a causa de la incredulidad no se ejecutan. No se activan y así no podemos ir más allá. Debemos avanzar a pesar de no entender lo que el Señor quiere para ti, a pesar de que quiere confrontar tus miedos para que avances. Yo sin entender y tratando de vencer mis miedos es que estoy aquí hoy día predicándoles. Pero tuve que entender que no por mis limitaciones Él se hace fuerte en mi debilidad. Que no soy yo, es Él. ¿Verdad? Porque Él hace una versión mejorada de nosotros mismos. Porque Él ve en nosotros lo que nosotros no vemos. ¿Verdad? Nosotros lo condicionamos a decirle: Señor, es que yo no puedo. Señor, es que personalmente tengo pánico escénico, no puedo hablar en público, me pongo muy nerviosa. Generalmente cuando me hacen orar me pongo demasiado nerviosa y mi mente se bloquea. Pero yo me hago fuerte en Él. Yo me hago fuerte en Él. En otro tiempo yo estaría en blanco y no estaría hablando nada. Pero yo sé que es Él el que me da, el que se hace fuerte en mi debilidad. Yo no lo puedo condicionar, aunque por mucho yo digo: Señor, yo no tengo chispeza, me falta esa gracia, me falta ese carisma para poder hablar y llegar a la gente. Pero no es lo que yo creo, no es lo que tú crees, es lo que Dios dice de ti. Es lo que Dios ve en ti, que tú no lo ves. El punto 3 dice que no está donde debe estar, ni cuándo debe estar. Juan 20, 19, 24. Aquí vamos con Tomás de nuevo. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás no estaba en el lugar donde él debía estar. Tomás, y así como yo hablaba delante, no estás acá en la iglesia. Ya congregarte para ti es una opción. Y no vienes al lugar donde te conviene estar. No vienes si la palabra toca tu corazón. A lo mejor hasta lloras porque te tocó, pero no vienes a ministrarte. Te quedas ahí en tu puesto y ves como la gente aquí adelante es tocada por el Espíritu Santo. Y tú ahí te quedas de espectador porque crees que a ti no te va a tocar. Porque ya no estás creyendo y te quedas aquí y ya ves acá adelante cómo se derrama el Espíritu Santo. Y aún así no quieres venir. Porque crees que para ti no es. Y eres solo un espectador de lo que pasa a tu alrededor. Dios tiene algo nuevo siempre para ti. Dios quiere transformar tu corazón. Con el Espíritu Santo somos tocados, somos transformados, somos confrontados
pero aún así nos quedamos en nuestro puesto porque creemos que a nosotros ya no nos va a tocar. ¿Por qué? Porque entró en nosotros la incredulidad. El punto 4 es demandas ver señales y tocar condicionando tu fe. Juan 20:23. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Adivine quién fue. ¿Qué dijo esto? Tomás, el amigo Tomás. Y así muchas veces estamos nosotros necesitando señales para creer. Necesitamos, a lo mejor te llega una bendición pequeñita y ahí recién vienes a creer un poco. Necesitas ver el evento maravilloso que hubo este sábado en la plaza, ¿verdad? Donde vimos que el Señor sanó mucha gente. Fue hermoso, lloramos. Yo creo que la mayoría lloró con este niño que el Señor sanó, ¿verdad? Pero vimos y ahí creímos. Porque así yo creo que le pasó a muchos. Ahí volvieron a creer porque vieron ahí las señales, vieron cómo ese niño fue sanado. Pero si estás esperando solo ver para creer, déjame decirte que no le estás agradando a Dios. El Señor ahí un poco más abajo dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. No lo condiciones a esperar señales para creer, porque eso te va a durar mientras dura la señal, mientras dura a lo mejor ese bono que te llegó y después se acabó y se te acabó lo que tú creías. Se acabó en pensar que Dios es nuestro proveedor, porque a lo mejor la persona que tú querías que viniera te acompañó una vez y eso fue una señal para ti, pero si no vino la siguiente vez ya no estás creyendo. No estás creyendo que Dios está haciendo algo sobre la vida de esa persona que tú estás orando. Me falta. En Mateo 16:4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Yo creo que Jesús se fue enojado, porque no estaban creyendo, estaban solo esperando ver señales. El punto 5 dice: su incredulidad te impide reconocer a Jesús como Señor y Dios. Juan 20, 26 al 28 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí recién en ese momento Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, cuando él vio ahí ahí vio ¿cómo se llama? Las manos del Señor. Y así muchas veces somos nosotros. Como les decía, cuando llega una bendición, ahí decimos: uy, Señor, gracias, Señor mío, gracias. Y ahí lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro proveedor, porque llegó nuestra sanidad, entonces ahí es nuestro sanador. Pero antes de eso, mientras esperabas tu sanidad y no estabas creyendo, pero el Señor en su infinita misericordia te sanó
Y ahí recién es tu sanador. Ahí recién se vuelve tu Señor, tu sanador, tu proveedor, cuando llegan las cosas a tu vida. Y ahí déjame decirte, hermana, que tampoco está bien. Tampoco está ahí porque el Señor te dio al tiro ahí cuando tú quisiste, como niños caprichosos. Mientras, como les decía, mientras preparaba este mensaje, yo decía, uy, Tomás, que debe haber hecho rabiar a Jesús. Tomás, pesado. Me cayó mal Tomás, pero yo después meditaba y yo decía, muchas veces nosotros estamos igual que Tomás. Estamos actuando igual que él. Estamos mostrando las señales que mostraba esta enseñanza, porque a veces somos irónicos. A veces nos creemos tanto, a veces no estamos en el lugar que debemos estar, que es aquí en esta casa. Son 2 veces a la semana o 3 si usted viene a casa de oración, pero no es tanto. Es el lugar donde nos conviene estar, el lugar donde nuestro espíritu es vivificado, donde nuestras fuerzas son renovadas, pero preferimos estar en otro lado. No estamos en el lugar donde nosotros nos conviene estar, a causa de la incredulidad que ha entrado a nuestra vida. Marcos 9, 23, 24 dice, Jesús le dijo, si puedes creer. Esto es volviendo al mismo capítulo que empezamos, que es cuando Jesús ora por este muchacho que estaba mudo, que estaba endemoniado, y vino su padre para que orara por él, que los discípulos no quisieron orar por él. Luego dice que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y yo busqué que en otra versión y decía, ayúdame a creer más. Y yo creo que eso debemos hacer esta noche. Ponte de pie, hermanos, vamos a orar para que nuestra incredulidad salga a causa de que el Señor nos ayude a creer más. Porque hay palabras esperando por ti. Hay palabras ahí dormidas que tú crees muertas. Yo estaba leyendo también el pasaje de donde Lázaro es resucitado, y las hermanas de Lázaro cuando llegó Jesús a su pueblo, le dijo, Lázaro está muerto. Y así muchas veces nosotros pensamos que nuestras promesas, que las palabras que el Señor nos ha entregado están muertas. Pero déjame decirte que así como le dijo Jesús a Lázaro, están dormidas esas palabras. Le dijo, Lázaro está dormido. Y te digo de parte del Señor que esas palabras están dormidas a causa de tu incredulidad. Pero hoy día las vamos a activar. Hoy día vamos a sacar esa incredulidad que dejamos sobre esas palabras. Por eso no pueden ser cumplidas, porque debajo de ellas, para que lleguen a nosotros, está la incredulidad. Hay como un techo sobre nosotros, y ese techo es la incredulidad, y por eso que se está demorando, por eso no te ha llegado, porque esa palabra tú pusiste una cobertura sobre tu cabeza, y esa cobertura es la incredulidad. Pero hoy vamos a ser libres de eso. ¿Me dice amén? Vamos a comenzar a orar. Cierra.